Hermanos, hermanas, soy el Padre Eduardo Chávez desde la Basílica de Guadalupe. Estamos transmitiendo, soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. No hace mucho fuimos con los obispos de México para hablarles de una idea que ya teníamos varios años antes, que es el prepararnos para los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Cuando se cumplían 15 años estábamos haciendo todo nuestro esfuerzo para preparar, para que la gente supiera la importancia del evento guadalupano, ya que en el 2031 vamos a cumplir 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Cuando se cumplían 12 años, claro, es un número muy importante para la iglesia, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, etc. Así que era importante prepararnos y así se fueron haciendo varios documentos, libros, congresos, cursos, preparar a la gente para los 500 años del evento guadalupano. Cuando se cumplieron 10 años, ¿cuánto más estábamos ya cerca? Porque quiero decirte que esto se va rapidísimo y necesitamos prepararnos para saber más y mejor de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de todo el acontecimiento guadalupano, de las palabras de la Virgen de Guadalupe y cómo nos centra, nos dirige, nos conduce a Jesucristo nuestro Señor. Por fin, cuando son 9 años y hablándolo con otras personalidades, dijimos, vamos a hacer la novena intercontinental guadalupana. Y a mí se me ocurrió eso de intercontinental, ya que la Virgen de Guadalupe es patrona de todo el continente americano y también de Filipinas desde 1935. Es la novena y esto les gustó muchísimo a los obispos, lo acogieron con tanto entusiasmo porque nosotros estamos relativamente acostumbrados a hacer novenas de un santo, novenas de alguna advocación, novenas 9 años antes de los 500 años y por ello es la novena intercontinental guadalupana que se ha aceptado con tanto entusiasmo, con tanto gusto de parte de los obispos y por supuesto del señor cardenal de México, de Primado de México, el arzobispado Primado de México, porque te recuerdo que el señor cardenal, don Carlos Aguiar, es el custodio nato de la imagen. Por eso era tan importante tener una carta de parte suya de presentación de toda esta novena intercontinental guadalupano y así vamos trabajando para los 500 años. Y te das cuenta que a través de este pequeño análisis de lo que significa la Virgen de Guadalupe como mujer eucarística, nos estamos dando cuenta más y mejor de cómo ella nos conduce, nos lleva a Jesucristo Eucaristía. Este es el punto más importante. La Virgen de Guadalupe no apareció sola, sino que viene Jesús en su inmaculado vientre, Jesús Eucaristía, como ella lo dice de alguna forma cuando pide esa casita sagrada, para ofrecer mi amor persona. Así lo dice la Virgen de Guadalupe, para ofrecer mi amor persona, que es Jesucristo nuestro Señor. Te recuerdo que estábamos analizando de cómo los indígenas tenían tan centrado en ese espíritu religioso que tenían, que ellos eran los que tenían que dar esa sobrevivencia a todo el cosmos y a los dioses mismos a través de la sangre y el corazón, porque en la sangre y el corazón está lo más vital. ¿Cómo lo tenían que realizar? En sus mitos, en sus maneras, en sus costumbres, en sus tradiciones religiosas, sobre todo con sacrificios humanos. Por eso iban a estas guerras que le llamaban guerras floridas, porque ahí era la cosecha de corazones para los dioses, para el cosmos. Ahí era tomar prisioneros, llevarlos a la piedra de los sacrificios y ofrecer estos corazones y sangre a los dioses.
Tú te podrás imaginar cuando llegan los primeros franciscanos del siglo XVI, cuando ven toda esta masacre, pues simplemente esto es del diablo, es satánico. No se puede condescender con esta situación en la cual matan, acribillan a tantos inocentes para quitarles el corazón y la sangre y ofrecerlos supuestamente a dioses. No puede ser. Por eso los misioneros vienen aquí con esa fuerza de destruir todo aquello religioso, porque era el imperio de Satanás. Punto. Así lo tenían, así lo decían y así lo llevaban a cabo, porque fueron ellos, los misioneros, los que destruyeron absolutamente todo. No podían ver alguna cosa de la idolatría porque simple y llanamente era Satanás. Los misioneros vinieron a esta tierra teniendo esa fuerza de un corazón agradecido para Dios, para Jesús, porque ellos habían limpiado, habían recuperado su tierra, así lo decían. Habían quitado todo resabio judío y árabe. Fíjate nada más interesante esto, judío y árabe. Expulsaron a 500,000 de judíos y a 1,000,000 de árabes en aquel tiempo, estoy hablando del siglo XVI, judío y árabe. Y me pongo a pensar cómo la Virgen de Guadalupe, en su propio nombre, ella está eligiendo un nombre de origen judío, María, y un nombre de origen árabe, Guadalupe. Ella está haciendo que estas dos grandes razas religiosas más importantes del mundo y que son hermanos porque vienen de Abraham, los dos, lo judío y lo árabe, y que siempre se están tratando de matar, como en ella es armonía, unidad, y lo voy a decir mejor, como en Jesús, a quien trae en su inmaculado vientre, se da la unidad, la armonía, esta fraternidad que tanto necesitamos, comprender que el otro es mi hermano. Esto es sumamente interesante cuando vienen estos franciscanos del siglo XVI, que como te digo, se había expulsado a los judíos y a los árabes de su territorio, y vienen ahora a encontrarse con unas culturas donde impera para ellos Satanás. Todas estas idolatrías es el imperio de Satanás. Esto lo vuelvo a subrayar para que nosotros tengamos claros que la Virgen de Guadalupe no viene como un disfraz supuestamente de la idolatría que se veneraba en esta área del Tepeyac de la Coatlico-Etonanzi. Nada más falso, eso no es cierto. Ningún misionero se iba a poner a disfrazar a Satanás de la Virgen María de Guadalupe para hacer caer en este engaño a todos los indígenas de este lugar. Eso es totalmente falso, no es cierto. Recuerden también que en el siglo XVI está la Santa Inquisición, precisamente no les temblaba la mano para quemar a todo aquel que dijera alguna herejía o sostuviera algún engaño, alguna falsedad, por supuesto. Y te recuerdo que los concilios de aquel entonces decretaban pena de excomunión a todo aquel que siquiera se le ocurriera algo semejante. Esto significa que se quedan en el infierno. Porque la pena de excomunión, estar excomulgados, eso es lo que significa, que no hay vida eterna para aquellos que están excomulgados. Estamos hablando de una mentalidad del siglo XVI. Así que la Virgen de Guadalupe viene con una inculturación perfecta del Evangelio. Nadie podría inventar la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI. La Virgen de Guadalupe no convive con idolatrías, con engaños, con Satanás, con mentiras, nada de eso. La Virgen de Guadalupe expulsa todo aquello que sea el error, la mentira y el engaño, y cuanto más Satanás. Expulsa todo eso. Pero ¿qué es lo que hace la Virgen de Guadalupe diferente a la manera de pensar de los misioneros del siglo XVI? Los misioneros del siglo XVI dicen, todo esto es del demonio, vamos a terminar con todo esto. A eso se le llama
tabula rasa, o sea, arrasaban con todo e imponían a Jesucristo nuestro Señor. Esa es la manera de pensar de los misioneros del siglo XVI, que no podemos en este siglo criticarlos. Es una manera de pensar del siglo XVI de esa forma. Quitar todo, destruir todo e imponer la cruz de Cristo. Resulta que la Virgen de Guadalupe, con una perfecta inculturación, ¿qué es lo que hace? Toma lo bueno y verdadero que ya está sembrado en el corazón indígena y lo lleva a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Toma eso bueno de toda cultura, porque en toda cultura, recuerden, Dios hizo a su imagen y semejanza al ser humano. Y ahí sembró cosas verdaderas, buenas, hermosas, que son de Él. Esas semillas del verbo, ese anhelo de vida, y tan es así que ese anhelo de vida que tenemos todos, los indígenas estaban buscando dónde estar en la plenitud de la alegría, de la felicidad, y estaban en las tinieblas de la idolatría y no encontraban la puerta para este anhelo que tenían. Ellos pensaban que tratando bien a esta lluvia, a este sol, a esta tierra, a esta luna, a estas estrellas, ellos podrían seguir vivos. Por eso es todo esto de los sacrificios humanos. La Virgen de Guadalupe, lo vuelvo a repetir, no está a favor de ningún sacrificio humano, por supuesto, pero ella toma lo bueno y verdadero, el anhelo de vida, y lo lleva a la plenitud. Qué manera de presentar la Virgen de Guadalupe a Jesucristo nuestro Señor, porque la Virgen de Guadalupe nos lleva a Jesús, nos conduce a Jesús. Ella lo dice, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Por eso quiere esa casita sagrada, para ofrecerlo a Él, para manifestarlo a Él, su amor persona. Así lo dice la Virgen de Guadalupe. Así que ella está tocando el corazón de todos los seres humanos, porque desde los indígenas está tocando el corazón de todos. Te recuerdo que los indígenas, ellos tenían la concepción de que México era no un país, no te equivoques, era el eje cósmico, era el altar cósmico de donde se alimentaba todo el universo y los dioses mismos a través de esta sangre y estos corazones. Como la Virgen de Guadalupe trae en su inmaculado vientre nada menos que al dueño del cielo y de la tierra. Por eso la Virgen de Guadalupe nos centra en Jesús, a todos, no solamente a los indígenas, sino que desde los indígenas al mundo entero nos centra en Jesús. Quiere esa casita sagrada para Jesús. Ella como imagen está centrada en Jesús. Esta primera iglesia está centrada, por lo tanto, en Jesús. Y ella ofrece este signo que es la iglesia. Esta iglesia donde Jesús es el centro de ella. Por eso podemos decir claramente que la Virgen de Guadalupe es esa mujer eucarística. Te lo digo de otra manera. Es como si ella, cuando dice para ofrecer mi amor persona, les está diciendo a los indígenas, no te equivoques, no es tu corazón, no es tu sangre lo que alimenta a esos dioses que tú creaste en tu mente, en tu miedo, en tu terror. No, es mi hijo, es el verdaderísimo Dios por quien se vive, su corazón, es su sangre lo que te alimenta a ti. El sacrificio, los sacrificios, hay un solo y verdadero sacrificio que ya se realizó en una cruz. Eso es lo que está diciendo la Virgen de Guadalupe. El sacrificio con mayúscula, el ofrecimiento total de su Hijo en esa cruz, y desde esa cruz ella es la mujer oferente, porque también está ofreciendo a su Hijo, así como su Hijo la ofrece a ella como nuestra madre. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Santa María de Guadalupe, en esa perfecta inculturación, es la mujer eucarística que nos centra en Jesucristo nuestro Señor, que se ofrece total y plenamente a nosotros para que tengamos vida eterna.